Bienvenidos a esta primera serie o primera parte de este video que pues he estado pensando mucho y que también supongo que muchas de las personas o de artistas que ya sea que estén viviendo en México o estén viviendo en Latinoamérica pues tienen las ganas o la intención de emigrar ya sea a Estados Unidos, a Canadá, a Europa o en algún estudio en particular. Y bueno, yo voy a hablar un poco o voy a tratar de extender o detallar los puntos más importantes que siento que considero que son vitales al momento de pensar migrar, en este caso a Canadá, que es donde yo me encuentro, y darles pues una especie de lista que espero que les pueda servir. En esta primera parte creo que lo más importante de tener en mente cuando quieres migrar o quieres aplicar a algún estudio en particular, pues de entrada es primero ser muy honestos con nosotros mismos y decir, bueno, quiero migrar a Canadá, claro, pero eh, ¿qué tipo de estudio estoy buscando o qué tipo de animación o qué tipo de proyectos son los que me interesan más, ¿no? O que me interesaría estar trabajando, ¿no? Entonces, de entrada creo que esa sería la primera pregunta. Antes de decir quiero aplicar a determinado estudio, creo que podremos empezando a dividir esto o empezar a seccionar. Es decir, quiero trabajar en VFX, quiero trabajar en feature film, quiero trabajar en TV show, quiero trabajar en video games, quiero trabajar en publicidad. Entonces, ya de ahí de entrada, si tenemos un poco esa intención o ese objetivo claro de decir o de saber más que nada qué estudio, qué tipo de trabajo queremos estar haciendo al momento de que apliquemos al extranjero, pues creo que de ahí podemos empezar a dividir un poco, a seccionar a qué partes o cómo podemos estar aplicando y cómo podemos estar perfeccionando nuestro demo reel. Porque pues obviamente no es lo mismo aplicar un demo reel para videojuegos, para VFX o para feature film o TV show, ¿no? O inclusive publicidad que es un poco más, no quiero decir que es más simple, pero comparado con alguna de ellas pues es un poco más, dependiendo también del presupuesto varía mucho, pero también que tengas en mente que si tienes un objetivo muy claro va a ser mucho más fácil al momento de que estés aplicando porque el material que vas a estar mostrando en tu demo reel va a ser muy parecido a lo que está buscando ese estudio o esos estudios en particular que deseas o te gustaría estar trabajando, ¿no? Entonces creo que de entrada el primer paso es este, ¿no? Definir si quiero entrar a feature film o si quiero hacer VFX, pues de entrada pues es intentar con un poco de resumen general, si quiero entrar a VFX, pues es tener en cuestiones de animación, pues criaturas, muchos body mechanics, inclusive a lo mejor secuencias de acción, de pelea, porque pues la mayoría, o si no es que el 100% de las cosas, este tipo de trabajos es lo que vas a estar haciendo en los proyectos de VFX, ¿no? Va a depender a lo mejor de algún proyecto que a lo mejor puede que sea un poquito más cartoony, pero la gran mayoría es criaturas, es hacer cuadrúpedos, monstruos, estar jugando ahí con cómo se va a implementar el footage o la grabación de los actores y tú vas a reemplazar cierta parte del cuerpo del actor o inclusive por ejemplo como en cosas como Iron Man, pues que era la cara y el resto del cuerpo era CG o gran parte de la armadura, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, pues obviamente vas a ir afinando un poco mejor tu demo reel y así cuando el estudio reciba este material va a ser mucho más fácil porque no le vas a dar algo muy cartoon a un estudio de VFX porque no va a tener ningún sentido porque ellos no están buscando ese estilo en particular, ¿no? Entonces de entrada creo que si lo subdividimos en esos materiales, por ejemplo en VFX, pues sería un poco de criaturas, mechanics sería 100%, ¿no? A lo mejor puedes tener alguna pieza de acting que puede servir, pero si tienes más planos de criaturas y cuadrúpedos y peleas, creo que con eso es más que suficiente para que cualquier estudio de VFX le llame la atención tu portafolio. En cosas de feature film, que es un poco más separándolo de TV show en cuestiones de calidad, creo que en ambas es algo similar lo que puedes mostrar en el sentido del tipo de material que puedes mostrar en tu demo reel, pero
Por ejemplo, en feature film, pues obviamente lo que se busca es tener piezas de acting, que se sienta y que se vea el proceso de pensamiento del personaje, que podamos transmitir emociones, ya sea que en un plano que estemos haciendo de pantomima o de acting con diálogo, pues que realmente demostremos que el personaje está pensando, está sobre una situación y tiene que reaccionar, ¿no? Que realmente se sienta que está vivo. Y es de las cosas más complejas de animación, pero pues a final es lo que vamos a estar si vemos cualquier película, siempre o la mayoría de los planos es que los personajes están actuando, están platicando, están viviendo una situación determinada, ¿no? En comparación de TV show, pues es algo similar. Siento que la única diferencia más importante entre feature film y TV show, pues es la cantidad de segundos que puedes hacer al mes, ¿no? En feature film puede variar, puedes hacer a lo mejor de 10 segundos a 20 segundos mensuales, dependiendo de la producción y un montón de factores, que eso siempre entre un estudio y otro, o inclusive en el mismo estudio puede variar. Y a diferencia del TV show también va a variar un montón dependiendo del proyecto, dependiendo del estudio, del presupuesto, del cliente, de un montón de factores, pero la constancia o la constante de este tipo de proyectos es que la cuota es mucho más alta de la de feature film, ¿no? Obviamente la calidad se va a sentir muy diferente porque no es lo mismo, o realmente no va a ser posible llegar a hacer una animación de calidad de feature film con la cuota que tienes que hacer a lo mejor 1 minuto al mes o 2 minutos al mes o no sé, digo, dependiendo de lo que estén haciendo ahí en el proyecto y del presupuesto, o inclusive si tienes que animar todos los personajes que están en la escena, en cada plano, o puede que tengas la suerte que en la producción de TV show animes los personajes principales y hay animadores de crowds o animadores que hagan los personajes secundarios, ¿no? A diferencia también en este tema muy específico, en feature film puede pasar que sí te toque animar solamente los personajes principales y a lo mejor los personajes de fondo lo podrían hacer los animadores juniors o los trainings, o también puede que haya animadores de crowds que esos van a ayudar un poco después a que el plano de animación o los personajes principales ya esté resuelto y ellos posteriormente van a estar llenando esas escenas en determinado momento que necesite, que a lo mejor un personaje va pasando por atrás o que se sienta realmente a lo mejor en una calle, pues que se sienta viva la calle y hay personas en esa escena, ¿no? Entonces también puede ser un poco la variante, pero pues en ambos casos siento que pues es mostrar cosas de acting con lip sync, con un audio que se sienta ahí los cambios emocionales del personaje y un poco de pantomima. Creo que sería bastante bueno que tengamos también. Es algo similar entre comillas porque la pantomima, a diferencia del lip sync, pues es que no tiene esa pista de audio donde vamos a hacer toda que el personaje esté hablando y diciendo esas palabras, ¿no? La pantomima, pues sí, podemos tener inclusive un ritmo de una música y en base a ese ritmo vamos a animar a nuestro personaje y debemos de tener ese contraste, ¿no? Para que sea entretenido. Pero, pues sí, no tenemos esa parte de lip sync, pero sí tenemos esos cambios emocionales que deberíamos de estar mostrando en nuestro pantomima. Y también creo que si podemos mostrar un plano o dos planos de body mechanics, a lo mejor algo un poco más complicado, porque podemos tener un plano de acting bastante sutil, donde a lo mejor puede ser un plano medium shot, y que no se sienta o que no se vea todo el cuerpo del personaje, y veamos esas como micro movimientos o esas micro expresiones para sentir los cambios emocionales del personaje, ¿no? Puede que el personaje esté leyendo una carta, esté hablando por teléfono y simplemente veamos esa reacción de cómo el personaje a lo largo de que va escuchando esa noticia o va leyendo esa noticia o se va dando cuenta de una situación, es como va a reaccionar, ¿no? Entonces esos cambios emocionales podemos tenerlo en un plano de acting cerrado, podemos tener otro plano de acting más abierto, a lo mejor con la interacción de uno o dos personajes, donde a lo mejor se ven un poco más de cuerpo completo para que también podamos demostrar un poquito más de body mechanics, y a lo mejor un plano de pantomima, que ese plano de pantomima puede ser también algo muy cartoon o algo simplemente un poco más como realista, entre comillas, ¿no? Pero también en base a lo que queremos estar aplicando, ¿no? Si queremos estar aplicando a un estudio donde la animación constantemente es muy cartoon, pues es intentar que tanto las animaciones de pantomima como de acting
tengamos un poco ese mismo estilo, ¿no? Porque es lo que el estudio está buscando. Y si le damos lo que el estudio busca, pues es mucho más fácil que la respuesta sea positiva. Entonces, creo que de entrada serían como esas opciones o planos o puntos más importantes que deberemos de tener en nuestro demo reel. Creo que en cuestiones de videojuegos, la constante es tener cosas de mechanics, hacer ciclos, ya sea que de caminar, de correr, de estar saltando, estar dando golpes. Creo que es un poco también de lo más mínimo que podríamos hacer para mostrarlo. Si podemos hacer a lo mejor una secuencia como si fuera una especie de cinemática, creo que sería genial para que demostremos también no nada más que somos buenos técnicamente en la animación, sino también podemos o tenemos el control de saber cómo podemos maniobrar o podemos manejar las cámaras y el lenguaje cinematográfico, ¿no? Que también eso es muy importante al momento de, al menos en cuestiones de, si lo separamos un poco la parte de videojuegos con lo que es in-game, que es dentro del juego, hacer los ciclos, y con lo que es las cinemáticas, ¿no? Que son estos cortes cuando tú estás jugando y hay un corte y pasa una escena donde muestran algo de la historia del videojuego, ¿no? Entonces, creo que es un poco como las grandes cosas que podemos hacer o empezar a hacer para de alguna manera tener más sentido o que tengamos un poquito más de respuesta positiva ante los estudios en cómo vamos a mostrar nuestro portafolio, ¿no? Creo que también una de las cosas importantes es la duración del demo reel. Y pues creo que la constante, sé que hay un montón de sitios que ya lo han de haber comentado, pero pues no está de más, ¿no? Creo que entre menos cantidad que dure nuestro demo reel, creo que 1 minuto o 1 minuto 30 como máximo es lo ideal para que mostremos lo que somos capaces. Realmente si tienes a lo mejor 3 planos y tu demo reel dura 40 segundos, pero esos planos están perfectamente pulidos y se sienten las emociones de los personajes o las peleas de las criaturas, se siente el peso de las criaturas, se siente muy bien, va a ser suficiente para que tu demo reel tenga un buen impacto. Entonces, creo que la constante va a ser esa, 1 minuto, 1 minuto 30 y como máximo. Si pueden hacerlo de 1 minuto, creo que sería lo ideal, porque también tengan en cuenta que cuando nosotros aplicamos a cualquier estudio, pues no solamente somos nosotros los que estamos aplicando, puede haber 100 personas, 500 personas aplicando al mismo tiempo. Y pues imagínense el trabajo ya sea del supervisor o del director de animación, el estar viendo material de tantas personas. Entonces, si somos bastante directos y vamos al grano a mostrar simplemente lo mejor de nuestro material, aunque dure 30-40 segundos, al menos que tengan esa buena impresión de nosotros, en vez de que a lo mejor si tenemos esos 30 segundos o 40 segundos muy buenos, pero agregamos otros 20-30 con algo que no está tan bien, creo que en vez de que ayude, en que dure más, realmente no va a ser la clave para que nos puedan contratar, ¿no? Porque también se puede tomar un poco a mal en que no sepas distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien. Entonces, creo que cuestiones de cantidad, creo que yo me iría con lo mínimo, pero con lo que tengamos la mayor calidad posible, ¿no? Como les digo, a empezar que sean pocas piezas, creo que es lo ideal, ¿no? También si se puede, si tenemos planos de que estamos estudiando, estamos haciendo test personales, podemos tener, de repente puede que algunos estudios pidan estos breakdowns de nuestro demo reel, ¿no? ¿Qué es un breakdown? Pues básicamente lo que quiere decir un breakdown es que especifiquemos o desglosemos cada pieza que tenemos en nuestro demo reel, cuál fue nuestra responsabilidad, ¿no? En este caso, pues fuimos nada más cargo de animación, ¿no? No hicimos ni el personaje, ni el modelado, ni el rigging, ni el VFX, y a lo mejor si es algo de producción, pues tampoco de lighting y de composición, ¿no? Simplemente pones una leyenda que fuiste responsable de la animación de los personajes, y también podrías poner, dependiendo del caso, les digo, puede ser que algún estudio les pida algo muy específico, podrían poner ese plano o que enlisten los planos que tienen en su demo reel. Es decir, plano 1, película de X proyecto, tanto tiempo me tomó hacer este plano, ¿no? O la cuota del proyecto era hacer 10 segundos al mes, ¿no? Por decir algo. Entonces, de alguna manera también podemos estar especificando más qué tanto podemos hacer o qué calidad podemos llegar en esa cantidad o en esa cuota que tuvimos en ese proyecto en particular, ¿no?
Por eso les digo, entre un proyecto y otro siempre va a variar un montón la cuota, pero pues también si tenemos 2 o 3 producciones que hemos trabajado, o una o dos, yo que sé, podemos estar demostrándoles que podemos estarnos adaptando a cualquier situación y pues dar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, pues creo que ya tomamos o abarcamos creo que la mayor parte de cuestiones del demo reel y hacia dónde vamos a aplicar duración, tipos de planos, calidad antes que cantidad y pues el breakdown si es necesario o les digo, si es que el estudio lo pide, simplemente para que tengan en cuenta o sepan qué es exactamente lo que necesitamos o los requerimientos que tenemos que poner en la descripción de nuestro demo reel, especificando qué fue lo que hicimos nosotros en ese plano en particular, que puede ser, como les digo, podemos ser responsables de los personajes principales y los personajes secundarios los animó alguien más, ¿no? Entonces ponemos una leyenda, decir, animamos los personajes principales de este plano, o al revés, ¿no? A lo mejor empezamos como juniors y tuvimos ese primer paso a tener esa oportunidad en X producción, y a lo mejor nos tocó hacer a lo mejor esos personajes secundarios o algún plano muy lejano y son ciclos o librerías que tuvimos que hacer, cual sea el trabajo que hayamos realizado. Creo que es importante que especifiquemos exactamente qué es lo que hicimos, ¿no? Simplemente para evitar malos entendidos y también ser honestos completamente al momento de mostrar nuestro material. Entonces, no quiero extenderme más con este primer video. Siento que esta primera parte es bastante buena. Como les digo, primero, saber qué tipo de proyecto queremos estar trabajando y en base a eso empezamos a trabajar o a editar o a seleccionar las piezas para el momento de crear nuestro demo reel, ¿no? Y después, en otra parte, veremos toda la parte de feedback y vamos a ver también las listas de estudios que están aquí en Canadá al menos. Y por último, y no menos importante, vamos a ver todo el tema de los permisos de trabajo y un poco de dudas que puedan tener al respecto, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado este primer video y si no, pues cualquier cosa, cualquier duda más que tengan que a lo mejor se me haya pasado, pónganlo en los comentarios y pues suscríbanse al canal para seguir haciendo este tipo de contenidos que pues creo que en general es una constante que toda la gente tiene esa curiosidad, ¿no? Entonces nos estamos viendo en el siguiente video y pues denle like si les gustó y si no les gustó pues también, ¿no? Nos estamos viendo.